Bienvenidos a parte 2 de nuestro viaje por carretera aquí en África. Seguimos en Namibia y estamos empezando en un lugar bien chévere, bien curioso. Es un castillo, el estilo europeo aquí en el desierto de Namibia. Y la razón por qué el castillo existe fue construido por esas dos personas. La esposa, Jetta Van Wolf, era una millonaria de Estados Unidos y el esposo, Baron Hauptmann Henrich Van Wolf, era en el ejército de Alemania. Se casaron y ella dijo, oye, yo quiero un castillo en África. Y como Namibia era colonia de Alemania, él conocía Namibia, él dijo, bueno, lo hacemos en Namibia. Construyeron este castillo en 1909. Es el castillo Duisburg y ellos no duraron mucho tiempo aquí porque empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces él fue a pelear y se murió en Francia. Ella no quería estar aquí en un castillo en el desierto sola. Entonces ella se fue, volvió a Estados Unidos. Ahora es un museo que puedes visitar. Están renovándolo, entonces si tú vienes en el futuro, te puedes quedar y pasar la noche aquí en un castillo en Namibia. Alright, tenemos un oryx aquí. Hemos visto otros y cuando paramos para tomar fotos, siempre se van corriendo. Y hay dos más ahí lejos, ellos se fueron, pero cuando nos vio empezó a acercarse. Entonces no sé si está acostumbrado a los humanos o qué, pero está aquí. La verdad me da mucha impresión estos cuernos. Parece que podrían hacer mucho daño. Y yo intento alejarme para tomar una foto más lejos y él simplemente me sigue. Y me sigue donde voy. Es una locura. Este animal tan impresionante es un oryx y es un tipo de antílope. Realmente increíble ver este animal así de cerca. Como dije en el video anterior, realmente es una aventura cuando tú vienes a viajar en Namibia. Y ningún viaje a Namibia está completo sin venir aquí a Sossusvlei. Este paisaje que pueden ver aquí, creo que todo el mundo ya lo ha visto. Es uno de los más famosos, no solo en Namibia, no solo en África, sino en todo el mundo. Y específicamente estamos en la parte que se llama Deadvlei. Y tienes estos árboles porque antes llegaba agua aquí, pero las dunas cambiaron, ahora no llega el agua y los árboles se quedaron así secos. Este paisaje es un contraste bastante fuerte porque tienes pues el barro blanco, las dunas rojas, el cielo bien azul y después tienes todos estos árboles muertos. Y estamos en el desierto Namib y dicen que es el desierto más viejo en todo el mundo. Más viejo que el Sahara, más que Atacama. Pues no sé cómo pueden decidir cuál es el más viejo, pero dicen que es este. Y las dunas, entre más rojo, más viejo. Y el nombre, como dije, el desierto Namib, es tan importante que es por eso que el país se llama Namibia. Ahora estamos subiendo una duna que se llama Big Daddy y ahí es el punto donde vamos. Realmente no es tan lejos, pero como estamos caminando encima de arena, es bastante difícil, pero debemos tener unas vistas espectaculares. Ya aquí al lado ya pueden ver Deadvlei, donde estuvimos ahorita. Bueno, ya subimos Big Daddy y después de subir una duna así, con esta vista solo hay una manera de bajar. A ver. Está bastante chévere. 2 horas para subir. Y solo voy a necesitar como 1 minuto para bajar.
Estuvo genial. Si estás en Namibia, tienes que hacerlo. Está mi esposa. Casi no se ve desde aquí abajo. Y después de este recorrido, como pueden imaginar, un poco de arena en los zapatos. Aquí donde estamos, esta duna se llama Big Mama. Estamos muy cerca todavía a Big Daddy. Pero la cosa interesante es este lago aquí. Usualmente no existe. Es la primera vez desde 2011 que tienen agua en esta parte. Entonces casi 11 o 12 años sin tener la oportunidad de ver este lago frente de la duna. Entonces tenemos mucha suerte estar aquí en esa época. Vamos a terminar parte 2 del viaje por carretera aquí en Swakopmund. No vamos a hablar más de Swakopmund porque vamos a hacer un video sobre Swakopmund. Entonces espero que disfrutaron ver todas estas maravillas de Namibia y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.